Buenas tardes. Para que se sitúe automáticamente a la última celda editada al abrir la hoja de cálculo, he formado un código de Google aplicación guión. La hoja de cálculo tiene varias hojas. Nos dirigimos a la hoja nombrada Z. En la celda F20 escribimos un texto. Resaltamos la celda. Nos dirigimos a otra hoja diferente y cerramos la hoja de cálculo. Una vez cerrada la hoja de cálculo, vamos a volver a abrirla. Entonces se activará el evento en abrir y activará la función y nos dirige a la última celda editada. Vamos a ver el código, /menús extensiones, aplicaciones guión. Utilizaremos la función añadir pestaña a la nueva vista dividida del navegador Chrome. Y así tenemos dos ventanas, el código y la hoja de cálculo. La función ir última celda editada está insertada en los dos eventos, en abrir parámetro verdadero y objeto E con las propiedades del evento. Mismo en evento en editar, parámetro falso, y heredamos propiedades del evento. Y la función está compuesta por dos parámetros, uno booleano y otro objeto evento. Si el parámetro no es verdadero o falso, fin de instrucción. En caso contrario, obtenemos con la clase propiedades de servicio obtener propiedades de usuario, de cada usuario. Nombramos el nombre de la clave, obtener celda actual, y si el parámetro es falso, entonces va a guardar el valor. Obtenemos la hoja, mejor dicho, el rango activo a través del objeto evento. Así optimizamos y en caso de que hubiera un error, haría una llamada al método obtener rango activo. Una vez que lo hemos obtenido, entonces construimos una variable objeto con el nombre de la hoja a través del método obtener nombre hoja, fila inicial y columna inicial. A través del objeto, en caso de que hubiera un fallo, entonces lo tendríamos a través del método obtener línea, obtener columna. Llamamos al método establecer propiedades con la palabra, mejor dicho, el nombre clave, y lo guardamos en formato cadena. Y ese sería el final de la función en el evento editar. Y en el evento al abrir, si es verdadero el parámetro, obtenemos el valor almacenado con el método obtener propiedad, nombre clave. Si no existe,
sale de la función. Si existe, lo convertimos otra vez en una variable objeto. A su vez, obtenemos la fuente a través del objeto, que es la hoja de cálculo. Y si en caso de que es nulo, hacemos una llamada directamente con el método obtener hoja cálculo activa. Una vez obtenida, método obtener hoja con nombre, abrimos el nombre de la hoja y si la hoja existe, la activa. Si está oculta, también la activa y la muestra. Obtenemos el máximo número de filas y máximo número de columnas con los métodos obtener máximo. Una vez obtenidos, comprobamos que exista. En caso de no existir, nos enviará a la última fila. Lo mismo ocurrirá con la columna. En caso de que no exista, se establece el valor última columna. Si la fila de columna es mayor de 1, entonces con el método obtener rango le decimos que lo active. Y por último, la función registrador registra los mensajes con la variable que hemos asignado y acumulando las acciones. Si nos vamos a barra menú lateral, rueda dentada, ejecuciones, en la función edit, comprobamos que hemos registrado el nombre de la función, valor del parámetro, nos dice que se ha guardado desde el objeto. Es importante porque así es optimizado. ¿Qué es lo que ha guardado? Y el nombre clave. La función en entrar, pues nos dice exactamente nombre función, parámetro, también ha cogido el valor desde el objeto y nos dice que lo que ha hecho es ir. Nombre de hoja Z, fila 20, columna 6. Y como tenemos el número de filas y columnas, pues también que lo muestre. Y así conseguimos ir a última celda editada. Muchas gracias.